se desata en el cielo una batalla. San Miguel contra el mal es vencedor. Con su espada arroja el fuego al enemigo. Es mi arcángel. Queridos amigos, iniciamos nuestra novena a los santos arcángeles. Pedimos aquellas gracias que el Señor nos regala por intercesión de San Gabriel, el arcángel San Rafael y el arcángel San Miguel. En estos días nos acompañamos pidiendo aquella gracia que más necesitamos. Al mismo tiempo, todas las personas que quieran poner sus intenciones pueden enviarnos su mensaje a este número de teléfono, y al mismo tiempo también aquellos que quieran seguir aportando para la evangelización de nuestro primer canal católico Ñandeyara Ñe. Nos disponemos a iniciar este novenario a los arcángeles Gabriel, Miguel y Rafael. Oración. Arcángeles San Miguel, San Gabriel, San Rafael, ángel de mi guarda y los coros angélicos de la corte celestial, abracen mi corazón en el amor a Dios y a su Santísima Madre. Llénenme de celo por su gloria y por la salvación de mi alma. Comuníquenme su humildad y todas sus virtudes. Sean mis guardianes, consejeros y compañeros en el peregrinar por la vida hacia la eternidad. San Miguel Arcángel, te encomiendo especialmente la hora de mi muerte para que apartes de mí al demonio y así no ataque ni debilite mi alma. San Gabriel Arcángel, alcánzame de Dios una fe viva, una esperanza fuerte, un amor ardiente y una profunda devoción a Jesús en el Santísimo Sacramento y a la Virgen Inmaculada. San Rafael Arcángel, condúceme siempre por el camino de la virtud y la perfección. Ángeles del cielo, con sus espadas defiéndanme y con sus alas protéjanme. Amén.
Llegaba el día en que Herodes iba a hacerlo comparecer. Aquella misma noche Pedro estaba durmiendo entre dos soldados atados con dos cadenas y otros guardias custodiaban la puerta de la cárcel. De repente la celda se llenó de luz. Estaba el ángel del Señor. El ángel tocó a Pedro en el costado y lo despertó diciéndole: levántate enseguida. Y se le cayeron las cadenas de las manos. El ángel le dijo enseguida: ponte el cinturón y las sandalias. Así lo hizo y el ángel agregó: ponte el manto y sígueme. Pedro salió tras él. No se daba cuenta que lo estaba ocurriendo con el ángel era realidad y todo le parecían visiones. Pasaron la primera y segunda guardia y llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió sola. Salieron y se metieron por un callejón y de repente lo dejó el ángel. Entonces Pedro volvió en sí y dijo: ahora no cabe duda, el Señor ha enviado su ángel para rescatarme de las manos de Herodes y de todo lo que proyectaban los judíos contra mí. Hechos de los Apóstoles 12, del 6 al 11. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestra protección contra la malicia y las acechanzas del diablo. Reprímalo, Dios, suplicamos humildemente. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, arroja a los infiernos a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan sueltos por el mundo para causar la perdición de las almas. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de nosotros, sobre nuestras familias, y nos proteja siempre San Miguel, San Gabriel y San Rafael. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Que Dios nos bendiga a todos. Nadie